Bienvenidas y bienvenidos a su programa Ya lo dijo la Corte, en el cual analizamos los fallos emblemáticos, las sentencias más relevantes del Tribunal Constitucional de México. En esta ocasión vamos a platicar con nuestros invitados de la sentencia que resuelve el amparo en revisión 475/2021. Se trata de una resolución que nos va a permitir entender el derecho a la seguridad social. Vamos a platicar con nuestros invitados sobre si se trata de un derecho humano, si está determinado de manera amplia o al menos mínima en nuestro ordenamiento constitucional, cómo se desarrolla para trabajadoras y trabajadores al servicio del Estado y una sola de sus modalidades, que es la pensión para ascendientes, la pensión para progenitores. Bueno, para entender el alcance de esta sentencia, le doy la bienvenida al programa a Montserrat Torres Contreras. Montserrat, bienvenida. Gracias por la invitación. Un gusto tenerte aquí. Igualmente. Y también a Sergio Enrique Martínez. Sergio, bienvenido. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Gracias, Sergio, muy amable. Oye, Sergio, cuéntanos, porque se trata de un amparo en revisión. ¿Quiere decir esto que fue materia de conocimiento por un juzgado de distrito y que posteriormente llega hasta la consideración de quienes integran nuestra Suprema Corte? Pero ¿cómo es el caso? ¿Cómo surge? ¿Cuáles son los hechos, Sergio, por favor? Sí, de acuerdo. Pues en este caso surge el padre de una trabajadora fallecida, solicita al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado que se le reconozca una pensión por ascendencia precisamente, que es la que le corresponde por derecho, derivado de la muerte de su hija. Entonces, pues todos sabemos la situación de las pensiones, de los pensionados, de la gente mayor que subsiste, si es posible utilizar este término, con lo que la pensión propia les es muy bueno el término subsiste. Claro. Sí, es muy, ahorita lo vamos a ver. Sí, es un poco complicado esto porque las pensiones, como sabemos, conocen en la vida diaria, pues pocas veces alcanzan para cubrir las necesidades de las personas. Entonces, en este caso, ante esta necesidad, y sobre todo tenemos que tomar en cuenta, una persona que tiene una hija fallecida, o sea, todas las implicaciones, todo lo que implica el hecho de muere la hija, la persona con el dolor que implica el fallecimiento, la muerte, el no tener a la hija, y además de eso le sumamos esta parte de no poder cubrir las necesidades básicas, pues desde luego surge esta necesidad de satisfacer, de buscar cubrir todas estas necesidades, y es la razón por la que acude ante el instituto, ante el ISSSTE, Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, para que le sea reconocida y poder acceder a este derecho que le corresponde. ¿Qué le dicen cuando va al ISSSTE? La respuesta es, le citan un artículo en particular, el artículo 6º de la ley del ISSSTE, y le dicen, tú te sitúas en este supuesto en el que hay dos pensiones, tienes una pensión y está solicitando otra. Él ya tenía una pensión. Él ya tenía una pensión, sí. Me faltó mencionar ese antecedente. Él ya es jubilado, tiene una pensión. Entonces solicita, derivado de la muerte de su hija, solicita la pensión por ascendencia y le dicen, no, a ver, tú no tienes derecho a esta pensión porque el artículo prevé que hay incompatibilidad. O sea, es decir, no pueden subsistir ambas pensiones, entonces se restringe ahí el derecho y no puedes acceder a esta otra pensión. Es como la respuesta que le da el instituto. Ante esa respuesta, ¿qué hace esta persona? Exactamente, justo. Ante la respuesta, promueve amparo, que es el que conoce un juzgado de distrito en el estado de Veracruz, y pues ahí entramos ahora sí al análisis de este artículo que bueno, ya iremos viendo a lo largo de esta entrevista cómo se determina que precisamente hay una inconstitucionalidad porque, es decir,
la norma viola la Constitución, choca contra la Constitución porque impide que el padre pueda acceder a esta pensión siendo un derecho que está establecido en la ley. En la Constitución. Sí, en la Constitución. Ahorita vamos a hablar de ese fundamento. A ver, Montserrat Torres. Sí. Fíjate que yo he visto aquí en el programa, incluso hemos platicado en diversas ocasiones de problemas de seguridad social. Siento que llegan y llegan y llegan los casos a la corte y Sergio daba una clave interesante. ¿Por qué la gente pelea por su derecho a la seguridad social? Pues porque no está fácil. No está fácil. Una persona pensionada, jubilada, no es que viva en una vida de opulencia. No. Estoy hablando en términos generales, claro que alguien me puede decir, pero en términos generales. Y la Corte ha tenido, ¿no? El Poder Judicial, Así es. en general. Un primer comentario, Montserrat. Sí. Yo quisiera primero contextualizar este asunto y también para que la audiencia esté enterada, todas las personas que nos ven, del trabajo tan importante que realiza la Suprema Corte a través de, o quizás al revés, el Poder Judicial de la Federación, a través de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de los ministros que la integran, de los tribunales colegiados de circuito y de los juzgados de distrito, ¿sí? ¿Por qué es importante hacer este hincapié? Porque es importante que la audiencia sepa que el Poder Judicial Federal está realmente preocupado para salvaguardar sus derechos, ¿sí? En este caso en particular, es un asunto del que no pudiera haber conocido la Suprema Corte. ¿Por qué? Porque digamos que el primer contacto con el que tiene este señor, que es el quejoso, el padre, que quizás no sé si se tocó, pero pues él tenía un trabajo de maestro en el estado de Veracruz, ¿sí? Entonces, sí gozaba o goza de una pensión por jubilación, que como bien lo precisó usted, pues realmente es ínfima, ¿sí? Les alcanza para sus necesidades básicas. Entonces, pues ante esa necesidad apremiante de completar su digamos, su manutención, pues tiene que buscar la forma de hacer uso de los recursos que preste el Estado. Entonces, muy seguramente en este caso, la hija, que es la que falleció, era la que aportaba también a la casa paterna o la casa materna para ayudar a sus padres, y ante el fallecimiento de su hija, pues obviamente los padres ya no cuentan con ese aporte y pues que obviamente lo necesitan para seguir subsistiendo, y es por eso que inician con esta, digamos, trama legal, por llamarlo así. O defensa de sus derechos. Exactamente. Porque sí me parece que este acento que pones, Montserrat, en cuanto a el papel del Poder Judicial Federal en defensa de los derechos humanos de las personas es importantísimo. Así es. Así es. Y esta primera defensa que se realiza, o sea, acude el padre a solicitar justicia ante un juzgado de distrito, en este caso ubicado en Veracruz, y este juzgado de distrito, al sensibilizarse con la petición, porque el hecho de que acudan a través de una demanda a un justiciable no se ve, o los juzgadores no lo vemos como si fuera un expediente más. No, sabemos que atrás de esta demanda, pues hay obviamente, como se pudiera decir, pues algo que le está afectando en sus derechos más básicos, y en este caso, pues es el derecho a la seguridad social. Y dice... Oye, y la historia que Sergio nos contó, pues porque también este señor había visto morir a su hija. Exacto. No está fácil. No, para nada. O sea, a pesar de que está él aquejado por ese dolor de haber perdido a su hija, ahora no
tiene que iniciar este procedimiento para obtener la pensión que le deja, ahora sí que el vacío de su hija. Cuando pudiera ser todo más sencillo, sin tantas trabas legales o procedimientos burocráticos, pues no es así. Desgraciadamente, la ley, en este caso la ley del Instituto Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, pues sí está conformada para darles trámite a estas solicitudes y desgraciadamente tiene también algunos candados legales, por llamarlos así, que impiden el ejercicio de esos derechos que tiene plenamente el trabajador y como cuando acude este trabajador o este padre afligido, por llamarlo así, a pedir la pensión que le corresponde de su hija, le dice el instituto, no te la voy a dar porque yo tengo un impedimento legal, ¿sí? Quizás, y ese impedimento legal, como son autoridades que actúan desde el principio de legalidad, pues no pueden dejar de observar la regulación que que lo reglamenta, valga la redundancia. Entonces, ¿qué tiene que hacer en este caso el padre? Pues tratar de echar abajo esta legislación para que el ISSSTE deje de observar algún requisito y así pueda tener acceso y completar su ingreso, digámoslo así, para subsistir, como bien lo decía Sergio. Y ahí, Montserrat, me parece que cobra gran relevancia tu comentario de cuál es el papel de las personas juzgadoras, sí, claro, en México. Porque fíjate, a esa persona se le cerraron las puertas. Esa persona fue y solicitó y le dijeron, aquí no es. Así es. Digo, con todos los argumentos que tú ahorita acabas de citar. Evidentemente tenemos un marco jurídico, tenemos principio de legalidad, se trata de un órgano administrativo que no puede inaplicar, sí, pero entonces, ¿qué corresponde hacer? Bueno, para eso hay juezas, para eso hay jueces. Claro. A mí me parece un papel, y lo citabas en general, ¿no? Así es. El Poder Judicial Federal, cualquiera de sus órganos, pueden ser juzgados de distrito en cualquier punto de la República Mexicana, puede ser nuestra Suprema Corte. Así es. Pero ahí hay un papel de compromiso y de defensa de los derechos. Te lo digo porque a veces siento que hay personas a las que se les olvida esto, ¿no crees? Muchísimo. No lo tienen presente. Sí, no. Y es bueno que la ciudadanía sepa que en el Poder Judicial trabajamos no solo los juzgadores, también para que, en este caso, concretándolo al caso en particular, cuando llega una demanda ante un juzgado de distrito, no solo el partícipe para darle esa tramitación y atender su petición de justicia, no solo es el juez quien firma o el secretario que plasma su firma en la determinación. No, atrás de esto está desde la persona que recibe la demanda, desde que le asigna el número, el que lo costura, el que lo sube al sistema. Para eso atrás aproximadamente hay 40 personas para que él pueda tener una sentencia en sus manos. Entonces, cuando digo que todo el Poder Judicial trabaja en pro de la defensa de los derechos de los justiciables y para poder salvaguardar sus garantías, ahora ya llamadas derechos fundamentales, pues realmente es todo un entramado, no solo es una persona. Y en este asunto en particular, pues escaló por todos los niveles del Poder Judicial de la Federación. Aquí se involucró desde el juzgado de distrito, también el tribunal colegiado y la Suprema Corte, que al final, como un última escalón de este procedimiento jurisdiccional, es el que determina y dice la última palabra en cuanto a la constitucionalidad de un precepto, al ser un tribunal constitucional. Precisamente. Sergio, regreso contigo. Porque una cosa sí nos tiene que quedar clara. Estamos hablando de la defensa, me pareció importantísimo lo que dijo Montserrat. A ver, estamos hablando de la defensa de un derecho humano. ¿Sí hay un derecho humano a la seguridad social? Sí, desde luego, el derecho humano reconocido constitucionalmente, que en el artículo 123 está pues previsto y se obtiene
de la interpretación del artículo 123, cuando se menciona justamente que el Estado está obligado a garantizar la seguridad social. El artículo 123, desde luego, no puede prever todas las situaciones jurídicas Porque en incluso los hay casos. apartado A y apartado B, Claro, justamente. ¿no? Sí, Digo, en el caso estamos tratando el apartado B, pero desde luego hay un apartado A que es tan amplio bueno, desde luego hay muchos supuestos. Entonces, sí, está previsto constitucionalmente, está reconocido en la Constitución y pues corresponde precisamente al Poder Judicial hacer efectivos esos derechos fundamentales, como en este caso es la seguridad social, y pues al ver que precisamente una norma resulta incompatible, es decir, no cumple con esta cobertura de los derechos humanos, pues viene la intervención para poder hacer que esos derechos se cumplan, se reconozcan, se respeten, que es parte de las obligaciones de las autoridades en el Estado mexicano. ahora, Sergio, ¿podría alguien decir, a ver, nada más para valorar todos los argumentos, ¿podría alguien decir que ese derecho humano al que aludes en la Constitución, en el 123, apartado B, fracción 11ª, inciso A, perdón por lo largo, pero bueno, quien quiera acudir a la fuente, pues que lo haga, ¿verdad? Prefiero ser así de preciso. Podríamos decir que es un derecho, porque tú ahorita decías, bueno, es que no puede prever todos los supuestos de la Constitución, pero que está redactado de forma un tanto ambigua, de tal suerte que le deja un amplio campo de decisión al Poder Legislativo. Sí, sí, eso sí. Desde luego, el legislador emite las normas, el amplio campo precisamente que deja el artículo permite que el legislador introduzca normas de diferentes tipos, incluso posiblemente sin advertir que esa norma está vulnerando algún derecho, como en el caso. Sí, desde luego, es tan amplio la redacción y el parámetro que deja abierto el artículo que permite precisamente este tipo de normas que se tornan incompatibles. Te lo planteo porque pues no está fácil cuando uno hace el contraste entre lo que el legislador determina y el marco constitucional. Si el marco constitucional está muy abierto, pues no está fácil, ¿no? Sí. Es decir, ¿en qué momento el legislador toma una decisión que es incompatible con, que choca con, si acá tienes mucha ambigüedad, tienes una gran apertura? Se complica, ¿no? Sí, sí es complicado justamente porque pues no se puede prever todo en la propia Constitución. Y precisamente este tipo de asuntos nos hacen notar eso, nos hacen ver qué es lo que pasa, que ya hay un derecho, viene una persona con toda la situación que decimos, una persona en este caso que ha trabajado durante 34 años. Como profesor, ¿verdad? Sí, exacto. Como maestro, pues. Sí, en la Secretaría de Educación, entonces, del Estado. Y justo, o sea, ya una vez que llega con este caso en particular, es cuando nosotros podemos advertir estas situaciones que el legislador establece, pero que no son acordes con la Constitución. Ahí es cuando nosotros podemos ir advirtiendo los supuestos en los que incurre, por ejemplo, como en este caso, en no beber y no advertir que está esta inconstitucionalidad, justamente ya cuando vemos la afectación que se ha generado a una persona derivado de que tras la muerte de su hija sigue instando para que se le concedan derechos que él considera finalmente que tiene. Y bueno, viene el acto de autoridad, la respuesta negativa y pues la afectación que él aduce y que desde luego pues, vamos advirtiendo cómo se
se va gestando esta afectación a la persona. Sí, los supuestos, los asuntos en particular nos van dando esa luz de inconstitucionalidad de las normas que establece el legislador. Gracias, Sergio. A ver, Montserrat, regreso contigo. Como quiera que sea, ya ahorita Sergio nos lo precisó, hay un marco constitucional. Puede ser amplio, puede ser ambiguo, puede ser indeterminado, pero ciertamente hay una base. Claro. Hay déjame ponerlo así, un punto de partida. Así es. ¿Cómo se tiene que interpretar? Y lo quiero plantear en estos términos, Montserrat, porque en una parte de la sentencia se menciona por la Suprema Corte que lo que establece la Constitución en materia de seguridad social, el derecho humano a la seguridad social, es lo mínimo. Sí, definitivo. Entonces, ¿qué implicaciones tiene esto, Montserrat, por favor, para entenderlo? En este asunto, pues el derecho que se estima violado o vulnerado es justo el derecho a la seguridad social. ¿Qué pudiera traducirse como la obligación del Estado a otorgar esa tranquilidad y bienestar a, en este caso, los asegurados o los trabajadores que están laborando en órganos del gobierno federal, ¿sí? Del gobierno federal o que tienen convenios, como en este caso de los maestros que pertenecen a la Secretaría de Educación Pública o a la estatal con algún convenio, ¿sí? ¿Por qué se creó o por qué está tutelado este derecho en la Constitución? Pues precisamente para otorgarles esta tranquilidad y esta seguridad a los trabajadores, como si estuvieran laborando aún, como si fueran trabajadores en activo, ¿sí? Entonces, ese es, y de hecho la Constitución lo prevé en forma genérica, pero sí es como con bases mínimas, por llamarlo así, con unas, es decir, este es la base de la que debes partir, pero la ley secundaria, en este caso el legislativo, pues puede ampliar esa base mínima. Lo que significa esta base mínima es que ese derecho pues no puede contener menos de eso, ¿sí? Entonces, el piso. Ese es exactamente. Para arriba. Exactamente es el piso. Entonces, de este piso no puedes legislar hacia abajo, pero en cambio, lo que vaya a sumar, todo eso va abonando al derecho de seguridad social. Y ya lo que se pretende con este derecho de seguridad social, en el caso de que se vea vulnerado, pues justo es que en este caso el asegurado, pues logre satisfacer sus necesidades básicas para subsistir como si estuviera trabajando aún, ¿sí? Porque, fíjate, estoy viendo en la sentencia, bueno, refiriendo pues el marco constitucional Sí. en función de lo que establece el 123, apartado B, en Así su es. fracción 11ª, que lo que tiene que cubrir un régimen de seguridad social es, pongo aquí las palabras del propio poder constituyente o reformador de la Constitución: invalidez, vejez y muerte. Así es. Fíjate. Si nosotros decimos, bueno, eso es el piso mínimo, Así es. pues, y también agrego, por cierto, que lo dice, y ya Sergio lo había referido, en términos generales, y entonces no distingue, bueno, si la causa por la cual se abre la posibilidad de disfrutar de una pensión es la muerte, pero no agrega nada más. Es decir, el derecho a la seguridad social se proyecta sobre la persona trabajadora y sobre sus familiares. Beneficiarios. ¿Verdad? Así lo señala la ley. Y cuando dice la Constitución invalidez, vejez o muerte, me quedo en este último supuesto, muerte, porque fue precisamente el caso que llevó. El caso, ¿verdad? Así es. Pero no distingue. No distingue. Uno pensaría pensión de orfandad, por ejemplo. Pero aquí es pensión de ascendencia. Y no tenemos distinción en el texto constitucional. ¿Importa esto? Pues yo creo que sí importa, porque, y importa para bien, porque como la Constitución pues no puede ser tan casuística, y en este caso sí regula los supuestos que debe de prever para otorgar este bienestar y esta tranquilidad, pues ya les está diciendo a las personas, oigan, yo voy a velar
porque cuando falte algún asegurado, pues tengan sus beneficiarios los derechos que le corresponderían a él, ¿sí? Entonces, ¿qué ley va a desarrollar ese derecho? En la Constitución yo creo que es suficiente que se establezca que los pensionados o cualquier asegurado que esté vivo tiene esos derechos. Y a su vez, que en el caso de que llegare a faltar, pues sus beneficiarios van a tener ese derecho a obtener esa pensión. Y quien va a desarrollar todos los requisitos, toda la tramitación, pues obviamente va a ser la ley reglamentaria. En este caso, pues va a ser la ley del Instituto Federal para los Trabajadores del Estado. Ahora, me gusta mucho la palabra que usas de tramitación, porque da cuenta de que el legislador, pues en efecto puede establecer procedimientos administrativos, etcétera, pero ya otra cosa es que diga, por ejemplo, que establezca alguna medida discriminatoria, que excluya del régimen de seguridad social, que prevea una exclusión arbitraria incluso, como yo creo que es el caso, etcétera, ¿no? Más bien es el legislador toma el derecho humano, lo aterriza, dada la generalidad del marco constitucional, y lo hace efectivo. Así es. Pero no lo puede limitar. Definitivamente no. No, y el papel que juega aquí tan importante, y en este caso el precepto que se está impugnando, que deriva de la ley que reglamenta justo este derecho, pues ahí en esa legislación y además en el reglamento de la ley del ISSSTE, ahí se establece la forma en que digamos, en el caso de las personas que están, que son trabajadores en activo, ¿cuál es el procedimiento administrativo que debe de llevar a cabo para obtener esa pensión? ¿Sí? Todos los requisitos que debe de cumplir, si son años de servicio, si es por algún otro evento. Y en este caso de la pensión por ascendencia, pues justo hay un apartado en el que se regula cuáles son... ¿Cómo debe de proceder el ascendiente para exigir el derecho que le corresponde derivado de la muerte, en este caso, de su hija? Que eso fue lo que le negaron a este señor. Exactamente. Bueno, déjenme hacer una pausa, no se vayan. Estamos platicando con nuestros invitados del amparo en revisión 475 diagonal 2021 y ya lo han escuchado, ya lo han visto de voz de nuestros invitados, pues este tema tan sensible, las pensiones en México, que es un tema sensible por lo humano, por lo económico, por lo logístico que comporta el pago de las pensiones y diría incluso hasta por lo político. Sobre esto seguiremos platicando, no se vayan. Ya estamos de vuelta, ya estamos de regreso en su programa, ya lo dijo la Corte, para continuar en el análisis, en la conversación con nuestros invitados acerca de esta sentencia, la que resuelve el amparo en revisión 475 diagonal 2021 y el derecho humano a la seguridad social y particularmente el caso de una pensión por ascendencia. Sergio Enrique Martínez, a ver, regreso contigo. Pues estamos hablando, tú mismo lo explicabas, de un derecho humano, pero de un derecho humano particular. No es la libertad de expresión, no es la libertad de tránsito, no es el debido proceso. Es un derecho humano que podremos calificar, Sergio, te pregunto, te planteo, como un derecho social. Sí, exactamente. El derecho a la seguridad social precisamente es un derecho social. ¿Qué trascendencia tiene? Esto tiene características muy especiales. Los derechos sociales tienen características especiales, como es el hecho de que se pueden ampliar, hay posibilidad de ampliarlos, pero de ninguna forma restringirlos. Parte de los argumentos es ese. No es posible que le otorgues a una persona una pensión que además pueda tener derecho a otra siempre y cuando sea posible, con base en las reglas específicas que se prevé para esto, y que una norma venga a restringirle ese derecho, es decir, que pueda acceder a él, pero que haya disposiciones que se lo impidan. Entonces, aquí en este caso, por ejemplo, pues sí, hay posibilidad de que se amplíe, pero no que se restrinja. Es una característica muy particular de los derechos sociales que sí hay que observar. O sea, las personas en este caso pueden acceder a la pensión, entonces, como lo hemos
estado platicando, para su subsistencia, para tener mejores condiciones de vida, que es parte del otorgamiento de estas pensiones, que tampoco, tampoco es una concesión gratuita, es, No, no, lo ha trabajado. claro, son Y- años de trabajo, Sí. todo el tiempo que ha trabajado, y que parte de esto sucede en este caso, que también me gustaría un poco aclarar, la ascendencia, es decir, se refiere a los padres, por ejemplo, en este caso, padre, madre, e incluso abarcaría a abuelos, abuelo, abuela. Entonces, son derechos importantes. Oye, y tampoco se inventaron en México, no es que nosotros Desde nos luego. hayamos sacado así de la manga, o sea, Sí, desde la luego. mayor parte de países desarrollados del mundo tiene regímenes de seguridad social. Claro, cada uno tendrá el suyo y cada uno verá la forma en la que puede funcionar, pero derechos humanos a la seguridad social existen en muchísimos países, ¿no, Sergio? Sí, desde luego, en muchos países están regulados los derechos sociales, de carácter internacional incluso, bueno, en ese aspecto hay convenios que no ha ratificado el Estado mexicano, pero sin embargo, la propia Constitución y las resoluciones de la Corte han conseguido que esa protección sea amplia, que tenga una gama amplia de protección a pesar de esta falta de ratificación de convenios internacionales. Pero me parece que sí es importante tener en cuenta que son derechos vitales, básicos Sin duda. en este mundo. A ver, Montserrat Torres, regreso contigo. El argumento que la Corte da en la sentencia, quiero que nos ayudes a entenderlo bien, porque tiene que ver con que este artículo sexto de la ley del ISSSTE, donde se determina la incompatibilidad, no da cuenta suficientemente del diverso origen de las dos pensiones. Así es. Cuéntanos esa parte de la sentencia. ¿Cómo se construye el argumento por parte de la Corte? Claro, con mucho gusto. La Corte analiza este planteamiento que le realiza el padre de la persona que falleció y le dice, oye, ¿por qué el ISSSTE no me otorgó esta pensión por ascendencia? Fíjate que la razón que me está dando es que yo ya estoy jubilado y tengo una pensión por jubilación, y yo considero que eso no es una razón suficiente, que al contrario, esto está vulnerando mi derecho a la seguridad social. Entonces, en esta sentencia, la segunda sala lo que hace es precisamente contrastar el contenido que establece este precepto que se está impugnando con el mandato constitucional. Es decir, nuestro marco fundamental lo constituye lo que establece precisamente nuestra Carta Magna en el artículo, como bien lo señaló, 123, apartado B, el apartado B que corresponde a los trabajadores al servicio del Estado, y recordemos que el apartado A es a los trabajadores que pertenecen a las instituciones privadas, digámoslo así. Muy bien. El punto jurídico en este caso es determinar si esta disposición que señala que un pensionado por jubilación no puede obtener una pensión por ascendencia debido a que él ya tiene garantizada su subsistencia con la pensión que le otorga. Entonces, esa es la razón que le está dando el ISSSTE para no otorgarle esa pensión. Oye, ¿para qué me vienes a pedir una pensión a mí por ascendencia, que es la derivada del fallecimiento de tu hija, si tú ya tienes para subsistir con la pensión por jubilación? ¿Sí? Y lo que le dice la Suprema Corte es decir, a ver, no, vamos a separar los orígenes de cada pensión. Mira, la pensión a la que tiene y que goza el trabajador, en este caso el padre, pues es debido a que él ya trabajó la cantidad de años de servicios que exige la propia ley del ISSSTE, que juntó sus semanas de cotización, que tiene la edad necesaria para gozarla, y a él se le otorgó esa pensión derivado del trabajo propio, ¿sí? Digámoslo, él ya juntó
su ahorro, y de ese ahorro que juntó de su cajita, por llamarlo de alguna forma, de ahí se le está pagando, ¿sí? Ahora, Iste, no confundas esa cajita con la cajita de su hija. Su hija, al entrar a trabajar también a la Secretaría de Educación Pública, ella aportó a esa cajita y ella juntó su ahorro. Entonces, si ella fallece, ese dinero que ya juntó, quién lo puede reclamar en el caso de que no tenga hijos, que no tenga cónyuge? Pues obviamente, entre otros beneficiarios, pues obviamente sus ascendientes. Y en este caso, pues es su padre, que el que viene también, si no viniera su padre, pudiera venir la madre, y a falta de estos, pudieran venir también sus abuelos. Entonces, lo que se le señala en la sentencia es decirle al legislador, a ver, estas pensiones son totalmente compatibles porque tienen orígenes diversos, y esos orígenes diversos precisamente deriva de que uno corresponde al trabajo del pensionado y el otro al trabajo de la asegurada fallecida. Entonces, claramente se le puede otorgar al ascendiente que la está reclamando, y no interfieren de ninguna forma. Entonces, claramente son compatibles, y por eso, si existe una norma que no permite otorgar esa pensión, pues obviamente va en contra del derecho a la seguridad social que está tutelado en el artículo 123 constitucional, además de en otros ordenamientos internacionales. Así es. Sergio, fíjate, en este punto quiero traer a colación para aterrizar el concepto que con tanta claridad nos acaba de explicar Montserrat, el párrafo 41 de la sentencia, donde se lee, dice, haciendo referencia a las dos pensiones, una por ascendencia y la otra por jubilación, dice, no se oponen ni se excluyen entre sí al surgir de relaciones jurídicas distintas, ¿no? Ese es el punto, ¿verdad, Montserrat? Claro. Relaciones jurídicas distintas que constriñen al Estado a cumplir tales obligaciones de forma independiente. Sergio, aquí está la respuesta, ¿no? Exactamente, sí, eso es lo que evidencia que precisamente se trata de orígenes distintos. Uno es el hecho que ha trabajado el padre durante años, se jubila, ese es un supuesto específico, y ese es precisamente el origen que tiene, el beneficio que obtiene después de haber trabajado durante años, en este caso específico 34 años, entonces obtiene ese beneficio de jubilación. Y precisamente el otro es el hecho de que lamentablemente fallece su hija, y entonces de ahí surge el otro, este derecho, esta otra bolsa, este otro origen, digamos, de donde se obtienen recursos distintos a los que ya había obtenido el padre. Entonces, sí, ahí partimos de que se trata de diferentes orígenes que le permiten, en este caso, previo a la respuesta de la autoridad, que deberían permitirle al jubilado obtener ese beneficio. Me gusta mucho cuando Montserrat dice, son cajitas diferentes. Sí. En una cajita, el papá a lo largo de 34 años de desempeñarse como maestro puso una parte de su salario, pero que se iba directamente a cubrir cuotas de seguridad social, de la misma forma que lo hizo la institución que lo empleaba, que también coopera, por supuesto. Y la otra cajita era de la hija. Pero dice Montserrat, y tiene razón, son dos cajitas diferentes. De acuerdo. Entonces, ¿qué sucede, Sergio, cuando el ISSSTE dice, de la otra cajita no te toca nada? Sí, exactamente. Justo ahí es cuando advertimos la inconstitucionalidad de la norma. Es decir, no es posible que restrinjas este derecho de reclamar esta parte que surge con el lamentable fallecimiento de la hija de esta persona jubilada. No es posible que venga una disposición a pretender restringir ese otro derecho que surge de diferentes orígenes, insisto, y pretenda como eliminar, como si no hubiera
pasado nada, como si no hubiera generado ese derecho la hija durante también el tiempo que hubiera cotizado, que al menos 3 años prevé la norma. Entonces, que ese derecho, estando ahí, que ya se generó el derecho de la hija, no es posible que una norma venga e imponga esta situación de restringir ese derecho que ya está previsto, insisto, constitucionalmente, que es un derecho obtenido, que incluso como lo platicábamos al inicio, a pesar de toda la situación trágica que le ocurrió al padre, sabemos que no necesariamente eso va a subsanar como la realidad que vive del dolor de la muerte de su hija, pero bueno, sí ayuda a que por lo menos pueda cubrir parte de la situación acaecida, es decir, de todos los gastos que se generan con el fallecimiento de la propia hija. Entonces, una persona mayor que tiene que cubrir además ya todo lo que implica este fallecimiento, viene, lo solicita, la autoridad dice no, con base en esta norma, no te la voy a entregar, no te voy a otorgar, y entonces ahí es cuando viene la restricción que justamente analizamos aquí. No es posible que exista esa disposición que haga incompatible un derecho que claramente puede subsistir de manera paralela con el derecho ya generado a través del tiempo por el padre de la... A ver, Montserrat Torres, hay un argumento que da la autoridad y pues yo quiero ponerlo en la mesa, pues no solamente porque forma parte de la propia reflexión que hace la Corte en la sentencia, sino porque probablemente alguna persona que nos esté viendo, que los esté escuchando a ustedes, diga, oye, pero a ver, dice, y está citado en el párrafo 44 de la sentencia, bueno, es que aquí hay que ir con mucho cuidado porque ciertamente aportaron, ¿no? Esto que ustedes dicen, bueno, es que aportó el papá y aportó la hija, pero eso se va a un fondo común que sirve para financiar el sistema de seguridad social en su conjunto y no un beneficio específico en favor de uno de los trabajadores que forman parte de ese régimen de seguridad social, porque de ahí se financian seguros, préstamos, subsidios, servicios, etcétera, etcétera, etcétera. Y pues la seguridad social en México sabemos que está en un estado de quiebra técnica permanente, los números rojos están ahí, no alcanza el dinero. Y entonces alguien podría decir, oye, ¿cómo? Pero ahora viene la Corte y miren, hasta 2 pensiones le dan a una persona, etcétera. Es un argumento que pone la autoridad Montserrat, no podemos tampoco cerrar los ojos ante eso. Sí, no, para nada. De hecho, es de los argumentos que señala el ISSSTE precisamente para decir o contraargumentar lo que está diciendo la sentencia. Dice, oye, ¿cómo quieres que yo le pague? ¿Cómo quieres que yo le pague a este señor 2 pensiones si tomando en cuenta el contexto del régimen pensionario, que hay que recordar que en este caso estamos hablando del régimen anterior al 2017, donde funcionaba, en un grosso modo, para explicarlo, todos los trabajadores del gobierno aportaban una parte proporcional de su salario a una bolsita. De esa bolsita... Oye, una bolsita. Sí. De una bolsita. No, parecería muy chiquita esa bolsita. Claro, una bolsota. Sí, cierto. Todos daban una parte proporcional. Pero en todo caso era una bolsita o bolsota, pero era para todos. Así es, porque era un régimen solidario. Sí, ya sabemos que a partir del 2007 ya entró el régimen de las cuentas individuales, donde ahora para que un servidor público, un funcionario de gobierno federal se pueda pensionar, pues él propiamente tiene que aportar él tiene su propia bolsita y él sabe si aporta mucho o si aporta poco y con eso se va a jubilar, ya nadie le interfiere. Pero en este entonces... Estamos hablando de una bolsota en el que todos aportaban y de esa bolsa, así como lo dice el ISSSTE en ese argumento, dice, de ahí tenemos que tomar para jubilar
a todas las personas que estaban antes del 2017. Bueno, Entonces, pero fíjate, 2007, perdón, jubilar, otorgar seguros, servicio servicio médico, médico. Sí, de ahí de eso tengo que yo aportar préstamos. préstamos, todo. Entonces, si tú me obligas, le dice la Suprema Corte, si tú me obligas a yo darle 2 pensiones a esta persona, quizás voy a dejar sin pensión a otra porque me estás obligando. Pero entonces aquí lo que le dice la Suprema Corte, bueno, este argumento no se ahonda, no sean mayores argumentos porque hay una consideración en la sentencia de amparo que no se controvierte y realmente se desestima. Pero lo que se le pudiera decir al ISSSTE en este caso es decirle, a ver, si tú tienes una bolsa por la que están aportando, yo no te voy a descapitalizar, ya que el señor para obtener su pensión por jubilación, él aportó a esa bolsa, entonces se le está tomando de su propia aportación. Y la pensión que él exige, que es por ascendencia, se le toma de la aportación que realizó su hija. Yo no te estoy pidiendo, Iste, que le regales algo a lo que no tiene derecho y a lo que no haya trabajado. No, esa aportación que se le está otorgando o esa prestación no es gratuita. ¿Sí? No, el ISSSTE tampoco es un alma caritativa y que diga va a dar todas las pensiones a quien quiera, no. No, simplemente como está regido por una normativa legal y a eso se debe de circunscribir. Entonces, justo desde esa normativa es que se determina al establecer, al contar con el fundamento legal, que precisamente lo que aportó la hija es lo que se le va a dar de pensión al trabajador. Entonces, no, de ninguna forma se descapitaliza. Ahora, ¿puede haber un problema de cálculo actuarial ahí? ¿Por qué dice el ISSSTE? Es que no me alcanza. Porque, digo, lo voy a poner de manera coloquial, pero al final el argumento es ese. Oigan, no me vengan aquí a sobrecargar las cuentas. Miren cómo estamos. Ya la bolsita ya realmente es bolsita, Sí. ya no es bolsota. ¿Cuál es el problema entonces? Eh, O no se administra bien, o porque algo debe pasar ahí. Sí, quizás, bueno, es un tema que lo vemos incluso diariamente en las noticias. No somos el único país que tiene esta problemática en materia de pensiones. Entonces, quizás haya también un tema de falta de previsión en cuanto al crecimiento poblacional. ¿Sí? Sabemos que cada vez, o sea, quizás en este esquema anterior, teníamos una bolsita solo para determinados, solo se había previsto para determinados trabajadores, pero no se tomaba en cuenta que esos trabajadores pues también tenían hijos y a veces no era uno, eran 2. Entonces, todo ese crecimiento poblacional, entre otros factores económicos que sí, quizás sería muy arriesgado aquí tomarlos en cuenta desde la inflación, cuando se van encareciendo los productos médicos, los salarios de los médicos, que cada vez las personas se enferman, tienen unas enfermedades más costosas. ¿Sí? Todo O la expectativa de vida, Montserrat, también, que a lo mejor alguien podría haber dicho en su origen, hace 80 años, pues es que las personas en promedio viven tanto, pero ahorita ya no. Afortunadamente, yo creo. Sí, entonces todas esas faltas que no se previeron al crear esta normativa de la ley anterior del ISSSTE, pues obviamente influye en que esa bolsa cada vez se reduzca y el gobierno no pare de estar inyectando dinero a esa bolsita y de todos modos no alcanza. Y esa es la situación. Sí, está terrible. A ver, Sergio Enrique Martínez, casi estamos terminando el programa, pero ya que hiciste favor de contarnos el inicio del caso, pues cuéntanos el final. De acuerdo. En aras a esta consideración que ustedes expusieron, ¿a qué conclusión llega la Corte? Muy bien, sí, la Corte llega a la conclusión de que este numeral 2 del artículo 6, fracción 12, inciso D, largo, resulta inconstitucional. De la ley del ISSSTE, ¿verdad? De la ley del ISSSTE, sí, del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, es inconstitucional precisamente porque genera esta restricción al derecho de recibir
la pensión por ascendencia. En consecuencia, ¿cómo queda el señor? En consecuencia, ahora se le concede el amparo para que no se le aplique esta porción normativa, esta parte de este artículo, y entonces la autoridad debe emitir un nuevo oficio, que era parte de los actos reclamados, en el que ya no se le aplique esta disposición. Sí, desde luego es importante, la verdad, esta determinación, porque ha generado modificaciones a la ley que entonces hemos podido advertir que ya ha sido derogada esta fracción, y entonces ayuda, precisamente estas resoluciones del Poder Judicial ayudan a que se dejen de seguir vulnerando. O sea, que el legislador escuchó a la Corte. Sí, sí, Que exactamente. no siempre pasa, ¿eh? Sí, No siempre pasa. lo escuchó a través de una sentencia emitida por el Poder Judicial de la Federación y a su vez, pues por la iniciativa de los justiciables que a raíz de esta sentencia que ya constituye un precedente, promovieron que fue la Declaratoria General de Inconstitucionalidad. Cuando se emplaza al Poder Legislativo, dice, a ver, vamos a analizar qué está pasando aquí, porque ya había una decisión de la Corte que les iba a ordenar a que suprimieran de su orden legislativo o de su ordenamiento, pues ese precepto que estaba causando mella en los derechos de los justiciables. Entonces, quiere decir que las sentencias del Poder Judicial de la Federación sí realmente salvaguardan los derechos de los justiciables, y trabajamos todos los días en pro de que se les otorgue la justicia y que se les restituyan sus derechos violados. Qué importante, y ojalá que te escuchen en muchos lados, Montserrat, en donde te tengan que escuchar. Montserrat Torres Contreras, Sergio Enrique Martínez, gracias. Gracias a ambos por ayudarnos a entender esta sentencia, y gracias a usted que hace posible su programa Ya lo dijo la Corte, en el cual analizamos los fallos emblemáticos, las sentencias más relevantes del Tribunal Constitucional de México. Hasta pronto.